fundador y director del despacho Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda, para conversar sobre la suspensión de actividades de Procter Gamble por parte del gobierno argentino, tras acusar a la compañía de fraude fiscal y fuga de divisas. Ahorita lo que está sucediendo es, se está abriendo la información fiscal, está aflorando toda aquella secrecía, toda la información que se mantenía sobre todo en paraísos fiscales. El caso de Luxemburgo que están mencionando ahorita es paradójico porque está enclavado entre Francia, Alemania y Bélgica. No se considera paraíso fiscal, sin embargo se ha prestado a grandes esquemas complejos de evasión fiscal. No solo se trata de la empresa que estás mencionando, que singularmente también ha tenido alguna referencia en México, sino de las más grandes empresas corporativas del mundo de diferentes países. En varios sectores. En varios sectores, farmacéutico, alimenticio, de autoservicios, de informática. Ahí están identificados. Todos los países del primer mundo ya reaccionaron. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, con indignación, porque además el presidente de la Unión Europea actualmente, Jean-Claude Juncker, era el primer ministro y ministro de Finanzas de Luxemburgo en la época en que se realizaron estas prácticas. Lo que ha sucedido es que el gobierno de Luxemburgo ha otorgado resoluciones particulares en favor de estas empresas en una especie de aval sobre las operaciones realizadas. Es un tema delicado. A ver, pero ¿qué es lo que está pasando? Puntualmente, ¿qué hacen estas empresas? ¿Reportan sus operaciones en otro país, sus utilidades en otro? ¿Cómo es que evaden impuestos? Vaya, cualquiera de nosotros, con la ley en la mano, podemos decir, bueno, pues yo me aplico tal artículo y tengo esta deducción en el caso de algún país o esta otra por acá, no voy a pagar lo que no... Vaya, o sea, pago lo menos que se pueda. Todo el mundo busca esto, ¿no? Ayer The Guardian sacó un esquema de cómo operaban. Realmente complejo. Estaban involucradas unas 40, 50 sociedades del mismo grupo, con flechas, un buen diagrama de flujos también. ¿Es de Procter Gamble o de...? No, en general de otra empresa. Era de otra empresa transnacional, igual de grande que esta que estás mencionando. Sí. Y lo que se hace es fabricar una deducción en un país, pongamos México, Estados Unidos, Argentina, que en virtud de la cual se transfiere el dinero a Luxemburgo, y en Luxemburgo, por esa partida específica, una de las que estaba identificadas era el pago de intereses o pago de regalías, entre varios supuestos. Y lo que se hace allá en ese país es grabarlo con el 1.5, 1.8%. Si nos venimos a México, en lugar de pagar sobre ese dinero el 35%, allá se paga el 1.5%. Entonces, así de sencillo es el esquema. O sea que de pronto una tecnología, por ejemplo, los derechos de una marca, de una corporación, pueden estar domiciliados originalmente en Luxemburgo o en algún otro lugar, y a ese país se le tiene que retribuir, digamos, la ganancia o la regalía. Se le paga la regalía a ese país y allá se cubre el 1.5% y aquí se genera una deducción que disminuye la base gravable. Hay un ahorro del 33.5% del impuesto sobre la renta. Pero además esto también se llevó al caso de los préstamos ficticios. Es decir, se pagan intereses las empresas de otros países, toman la deducción en su país y allá pagan el 1.5% del impuesto sobre la renta. Es decir, hay un trato benéfico avalado por las autoridades de Luxemburgo. Ese es el problema. O sea, ¿quién le presta? La filial de Luxemburgo le presta a la filial en Argentina, por ejemplo. Sí, con dinero de la propia filial de Argentina. Es decir, como te decía ahorita, son muchas empresas involucradas. Con el propio dinero del grupo gigantesco de empresas, termina fabricándose un préstamo a la filial de Argentina por parte de una filial de Luxemburgo. En el cruce de dineros se inventó una deducción. Si lo queremos ver ya en terreno nacional, sí, lo que aquí se llaman facturas falsas, es lo mismo, pero allá a nivel internacional. A nivel global. Sí. Qué grave. ¿Esto es algo que se está generalizando o simplemente estamos destapando una cloaca que realmente... Se destapó la cloaca. Y ahí estaba. Hay varios síntomas. Hace algunos años
ejecutivos de cuenta de bancos de Liechtenstein y de Suiza robaron bases de datos de contribuyentes. Los filtraron a los gobiernos europeos y a los gobiernos de Estados Unidos y al gobierno de Estados Unidos, y se generó una sobrereacción con base robada de información, y terminaron actuando el gobierno alemán de manera muy fuerte, incluso penal. El gobierno español, por ejemplo, fincó 200 millones de euros en contra de la familia Botín, con base en esa información robada. También si tenemos presente el caso, pero también los casos que se acaban de señalar de Enron y Parmalat, hay una tendencia global a abrir los paraísos fiscales. En pocos años ya no existirán paraísos fiscales. También si leemos con cuidado las notas que está enviando, mensajes que está enviando el actual jefe del SAT, existe un convenio ya multilateral internacional de intercambio de información fiscal. Los paraísos fiscales van a desaparecer. Como lo he mencionado aquí contigo, el país que más paraísos fiscales paradójicamente tiene es Inglaterra. Ahora que se está dando esta cloaca abierta, se está presentando, sí, se está volteando también a ver a David Cameron, se le está diciendo, oye, tú te tienes que apurar porque también tus paraísos fiscales han propiciado mucho la evasión fiscal de todo esto. Y los grandes beneficiados son los corporativos. No conozco el caso de Argentina, pero de que elementos indiciarios hay, sí. Sí. Al igual que los tiene el gobierno mexicano, me parece que sí, sin lugar a dudas. Vamos a ver dos fragmentos, a ver si nos los puede ligar el productor de José Ángel Gurría, que ha estado muy activo, ¿no? El secretario general de la OCDE, hablando de estos paraísos fiscales, de esta problemática y lo que se tiene que hacer en el seno de la OCDE para combatirlo. Terminamos con un régimen en donde hoy legalmente hay doble no imposición, en donde estas empresas no pagan ni en su lugar legal de asiento, ni tampoco pagan en donde están operando y se llevan las utilidades a terceros países y terminan pagando nada, independientemente de que son empresas que generan decenas de miles de millones de dólares de operaciones y de utilidades. Y en el caso particular de México, que es asiento de muchas empresas multinacionales, pues el principio fundamental es decir que paguen impuestos donde se generan las utilidades y por lo tanto eso beneficiaría también a México como lo haría a todos los países emergentes y en desarrollo en donde operen estas compañías. Estamos hablando de una serie, de una colección de leyes, reglamentos, códigos, etcétera, que formamos a lo largo de décadas y que hoy permite a las compañías que tienen los abogados, que tienen los contadores, que tienen los ingenieros fiscales, etcétera, evitar el pago de los impuestos. Y de países que facilitan esta operación porque permiten que esas empresas vayan y se registren ahí. ¿Qué podemos esperar de México, Luis, con esto que está ocurriendo como parte de México de la OCDE y de todos estos organismos internacionales que están buscando que no se evadan impuestos? ¿Hacia dónde tiene que caminar la legislación mexicana? OCDE, Europa y el grupo de los 20, en los cuales está México involucrado o tiene una cercana relación, son los promotores, son los líderes del proyecto de acabar con los paraísos fiscales y de luchar contra la evasión fiscal transnacional. En esa evasión fiscal es en donde está el gran dinero recaudatorio oculto. Por eso hay una decidida lucha en contra de ese tipo de evasión fiscal. ¿Seguirán emergiendo casos? Ahora lo que sucedió en Luxemburgo es bien singular. Fue un conglomerado de periodistas el que hizo la investigación, les tomó 6 meses. Yo recomiendo leer la crónica y la narrativa que trae The Guardian de Inglaterra. Es estupenda realmente, trae comentarios editoriales sobre este particular. Da mucho de qué hablar y puede pensarse que en corto plazo incluso, sí, los paraísos fiscales serán parte de una historia. Habrá más casos entonces que se destaparán seguramente. Sin duda alguna, a mi parecer, sin duda alguna, en México y en otros países. Argentina es otro de los focos que se está encendiendo. Muy bien. Luis, gracias por ayudarnos a comprender. Al contrario. Gracias, muy buen día.